Ya. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, estimados colegas, estudiantes. Le damos las gracias aquí a Viviana y también la bienvenida a nuestro seminario. La expositora de hoy, Viviana Rivera Stay, que se doctoró en Fundamento Matemática aplicado por la Universidad Católica del Maule. Y bueno, también realizó pasantía en la Universidad de California y del 2023 al 2024. Trabajó con la laboratorio de la profesora Fernanda Baldovino, con quien mantiene todavía colaboraciones actuales. Es académica de la Universidad Arturo Prat y hoy nos va a dar una charla sobre sistema dinámico en ecología, del modelo al análisis, la simulación y la interpretación. Digamos, desde el escenario suyo. Ya. Gracias, Humberto, por la presentación. Gracias también por el espacio. Este espacio para poder contarles un poquito de mi ciencia, de lo que estoy trabajando ahora. Yo me doctoré hace muy poco, ahora este año, en marzo. Entonces, gran parte de lo que les voy a contar tiene que ver con mi tesis doctoral y algunas cosas que estamos haciendo ahora que evolucionaron a partir de la tesis. Yo hice un doctorado en modelamiento matemático en la Universidad Católica del Maule y trabajé en la línea de los sistemas fonéticos. Es por eso que el título también. Así en pocas palabras, lo que yo trato de hacer, lo que tratamos de hacer con también otros colegas, es poner la matemática al servicio de, en este caso, el contexto de la ecología. Y los sistemas dinámicos son una herramienta poderosa para eso, ¿sí? Nos ayudan en ese propósito. Entonces les voy a contar yo de lo que, cómo lo hago, en qué consiste esto. Sí, está ahí. Debería funcionar. Ya, ahí sí. La ecología, digamos, es una ramita de la biología que es para caracterizar los organismos y su entorno. Y acá podemos considerar factores bióticos y abióticos. Bióticos son todas las interacciones que se dan entre las especies. Y bueno, y los abióticos son todos los factores externos como el clima, la temperatura, todo lo que está a su alrededor. Y en estos dos, digamos, estas interacciones influyen en algo que se llama la dinámica poblacional, que es justamente la dinámica de las especies, y queremos, digamos, en qué condiciones podría encontrarse una población, cómo las mismas interacciones con otras especies influyen en estas poblaciones y cómo también factores abióticos influyen en ellas. También se dan tipos de retroalimentaciones con mecanismos ecológicos que son súper complejos, como la adaptación, la dispersión, cambios en ciertas características de los individuos de las mismas poblaciones. Y bueno, y lamentablemente hay muchas problemáticas asociadas al campo de la ecología, más bien de todo lo que son los ecosistemas. Hoy en día sabemos que está el cambio climático, las invasiones biológicas, tenemos también una sobrepoblación, contaminación, hay muchas problemáticas afectando, digamos, a los sistemas ecológicos y a la biodiversidad. Y todo eso está dentro de este campo de la ecología. La ecología se nutre mucho de hipótesis, de todo lo que son los datos, trabajo observacional, teorías, pero lo que también se pretende hacer es darle un poco de mecanizar ciertas cosas, ciertas teorías, ciertas hipótesis, tratar de validar hipótesis, o simplemente dándole robustez. Y para eso la matemática es una ayuda, una amiga para este propósito. De hecho, hay toda una rama de la ecología que es la ecología teórica. Entonces se ocupa mucha matemática para describir ciertos mecanismos, ciertos fenómenos. Y los sistemas dinámicos, como les mencioné al comienzo, son una herramienta poderosa para eso. Los sistemas dinámicos, hay un tipo específico de sistemas dinámicos que son los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que nos permiten describir las interacciones entre variables y nos permiten ver cómo estas variables, cuál va a ser el comportamiento a lo largo del tiempo. Con herramientas numéricas y analíticas uno puede estudiar estos sistemas, este tipo de sistemas dinámicos, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias,
para obtener ciertos resultados que posteriormente uno tiene que darle interpretación aquí con un grupo interdisciplinar, ¿cierto? Como ir conectando todo lo que uno trata de describir acá para luego dar respuesta a este otro lado. Aquí, bueno, se ve un poco corrido, no sé por qué, pero un sistema dinámico con ecuaciones diferenciales ordinarias es, digamos, que vamos a tener varias variables y vamos a estudiar cómo estas variables evolucionan en el tiempo, por eso consideramos acá su derivada respecto al tiempo, y por lo general las variables acá representan los tamaños poblacionales. Entonces queremos ver qué pasa con el tamaño poblacional de alguna especie a lo largo del tiempo, considerando distintos tipos de interacciones con otras especies, considerando variables ambientales o componentes abióticos. Entonces, en ese caso, también consideramos parámetros que van a ser parámetros de tipo demográfico. Por ejemplo, tasas de depredación, coeficientes de competencia, tasas intrínsecas de crecimiento, tasas de dispersión. Entonces, acá nosotros de esta manera asociamos un sistema dinámico con ecuaciones diferenciales ordinarias en algún contexto de tipo ecológico. Por lo general, estos parámetros suelen ser constantes, pero, digamos, podemos hacer que estos parámetros evolucionen en el tiempo, cambien en el tiempo a partir de otras variables que vamos a llamar características de las especies, que el nombre formal son rasgos fenotípicos, que pueden ser características de forma de las especies, de fisiológicas, de comportamiento, morfológicas. Por ejemplo, la masa de las especies es una característica, es un rasgo fenotípico. Y uno tiene una población y tiene una distribución de esta característica. Y la media de esta distribución es una variable que influye en algún parámetro demográfico. ¿Ya? Todo eso está en base a teorías ecológicas, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestra dinámica ecoevolutiva que considera variables de tipo ecológica, que serían los tamaños poblacionales, la retroalimenta con variables evolutivas, que serían las medias de estas características. Y acá tenemos cómo varían o cuál va a ser la tasa de cambio de estos rasgos fenotípicos, y depende de estas tres componentes. Tenemos acá un parámetro que representa la velocidad de cambio, qué tan rápido es este cambio. Por lo general, los cambios en características, en rasgos fenotípicos de especies, se asocian a procesos adaptativos, que son procesos que pasan, igual hay evidencia de que pasan a veces a corto plazo, pero por lo general pasan muchos millones de años para que surja este cambio en este rasgo fenotípico si es de tipo genético, tienen que ir pasando generaciones. Pero también podría darse el hecho de que este cambio fuese más rápido debido no a algo genético, sino a algo del ambiente, y eso es lo que se conoce como plasticidad fenotípica en las especies. Entonces, dependiendo de qué tan grande es este parámetro, podemos hablar de qué tan rápido es este cambio. Luego tenemos acá este término central, le llamamos el gradiente del fitness, que es justamente una derivada parcial de este W sub S, que es una función fitness, que no es nada más ni nada menos que el crecimiento per cápita de mi población, es decir, 1 partido en S por la derivada de S. Entonces, uno lo que quiere, lo que define este gradiente del fitness es cómo cambia el fitness definido como un crecimiento per cápita respecto a esta variable evolutiva que es la media de alguna distribución de rasgos. Y por supuesto acá un factor de acotamiento, porque no necesariamente la expresión algebraica que aparece en esta derivada parcial es una función que se le podría dar, que podríamos acotar. Podría crecer rápidamente, podría explotar, entonces aquí está permitido colocar ese factor, que es un factor de acotamiento, que muchas veces no es que acote, sino que simplemente te dice que va a quedar acotado, pero por ejemplo por una función lineal, entonces uno así evita que esa variable explote. Bien, entonces voy a partir con un primer ejemplo concreto de cómo estos sistemas dinámicos se pueden aplicar al contexto ecológico. Aquí una problemática tremenda que son las invasiones. Las invasiones contribuyen casi el 60% de la extinción de varias especies. El informe de evaluación sobre especies exóticas invasoras y su control del año 2023, o sea, relativamente reciente, nos dice que además hay altos impactos económicos y también en la buena calidad de vida de las personas. Para ello también hay que tener presente de que una invasión biológica es un proceso, hay etapas, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Primero parte con la introducción de una especie a un nuevo territorio donde no pertenece de manera natural,
y en este caso a la especie se le llama exótica, o sea, la especie si llegó es exótica. Si se reproduce y mantiene poblaciones viables en el tiempo, entonces decimos que la especie es exótica naturalizada o asilvestrada. Pero ya cuando sus poblaciones superan a la de las especies nativas, aquí ya hay un daño en el ecosistema receptor, por lo tanto se llama una especie invasora. Entonces, para que una especie sea catalogada como invasora, una especie exótica, tiene que generar un daño. Es decir, tiene que haber un daño para que uno diga, ok, esta especie es una especie mala o invasora. Entonces, muchas especies todavía no están categorizadas allí. Entonces, lo que nos gustaría sería poder anticiparnos a ese éxito, a no visualizar el daño y poder decir, esta especie es una potencial invasora. Y para eso la matemática nos puede ayudar a construir un marco que nos permita determinar el éxito de las invasiones biológicas. Pero para eso, para construir, digamos, ese marco o ese modelo matemático, necesitamos considerar realmente el contexto y entender de que hay tres factores definidos ya de forma global, esta es del Ministerio del Medio Ambiente, pero esto a nivel global, que se sabe, hay tres factores que influyen directamente en el éxito de la invasión, es decir, que la especie exótica pase a ser algo, genere un daño. El primero es la presión de propágulo, que son todos los eventos de introducción y el número de individuos por cada uno de los eventos. Luego está la invasividad de la especie exótica, que son todas las características asociadas a esta especie para llegar a ser invasora, y la invasibilidad del sitio, que es las características del ecosistema receptor, por ejemplo, si es que hay recursos como alimento para el exótico, si es que hay competidores que puedan hacer frente a alguna especie exótica. Entonces, en eso consistió mi trabajo de tesis. Aquí yo puse esa fotito, ese fue mi tutor, el profesor Fernando Córdoba, aquí tenemos a Rodrigo Gutiérrez, el colaborador matemático, y aquí hay dos profesores. Ellos son expertos son ecólogos, y ellos trabajan con cosas de estas, entonces en verdad se hacía muy provechoso todo el trabajo, era un trabajo realmente interdisciplinar, porque había que hacer que los dos lenguajes coincidieran y en verdad poner la matemática al servicio del problema en ecología, en este caso en invasiones biológicas. Acá yo soy de la idea de siempre partir de lo más sencillo y luego ir agregándole cosas. Entonces nosotros queríamos hacer el objetivo era hacer un framework que considerara los tres factores: invasividad de la especie exótica, invasividad del sitio y presión de propágulo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo base y la idea era ese modelo ir agregándole cositas. Y así uno puede ir comparando y puede terminar entendiendo a qué se deben ciertos resultados que uno va obteniendo. Puede ir distinguiendo a qué se debe, cuál es el mecanismo que está influyendo en ese resultado, si es que uno va agregando las cosas de a poco y luego haciendo comparación. Entonces, este es un modelo base, un modelo, un toy model le llamo yo, que es un modelo de tres especies. Hay un depredador exótico. ¿Por qué un depredador exótico? Porque son el tipo de especies exóticas que generan más daño. Entonces dijimos, ya vamos con el que es más malo, el peor. Y una presa nativa y un depredador nativo. Aquí, obvio que este se come a la presa, este también se la come, pero ambos son nativos. Y estos dos de acá, estos dos depredadores compiten. Hay un tipo de, se hacen algún daño. Uno esto lo puede describir con ecuaciones matemáticas, con este sistema dinámico que está representado por un sistema de ecuaciones diferenciales, donde cada variable, aquí yo tengo tres variables, representan el tamaño de la población. ¿Ya? Y a mí me gustaría que esta población se fuese a cero en el tiempo, es decir, que no hubiese éxito. No les voy a dar mucho detalle por el tiempo de las ecuaciones, pero uno puede también sacar resultados. Y acá es esta parte es como la que más me gusta, porque los matemáticos al menos, uno tendemos como siempre a complejizar, digamos, somos un poco poéticos en ese sentido, siempre tratamos que si es más complicado, si la dinámica es más complicada, entonces mejor, pero en verdad lo que nosotros, el propósito era poner la matemática al servicio de un problema de ecología, por lo tanto, se espera que esto también pueda ser entendido por personas expertas en el contexto de invasiones. Entonces, allí el poder pensar o proponer cómo presentar resultados para que sean entendibles también es todo un desafío. Acá, por ejemplo, yo tengo una partición de parámetros. Yo comúnmente hago esto en los análisis de mis modelos. Particiono en dos parámetros de interés. Aquí hay un parámetro alfa y uno beta. Rápidamente el alfa me indica qué tanto depreda el exótico respecto al nativo. Por ejemplo, si alfa está entre 0 y 1, decimos que el exótico depreda menos que el nativo. Lo mismo con el beta, pero en la competencia. O sea, si el beta está entre 0 y 1, el exótico es peor competidor. Pero si estoy, por ejemplo, en este cuadrado ya más rojo fuerte, aquí
come más y compite mejor. Entonces, se particiona este espacio de parámetros con cosas matemáticas que no voy a dar detalle, y encontramos diferentes regiones, en donde el sistema dinámico tiene un comportamiento cualitativamente diferente y el cual eso se asocia a un escenario ecológico distinto. Entonces vemos caritas tristes, son los escenarios donde hay invasión, éxito, y las caritas felices es donde las regiones donde no hay éxito de invasión, el escenario ideal. Y lo que llama la atención es que en algunas regiones hay dos caritas, triste y bueno, hay éxito y no hay éxito, y eso es porque depende de las condiciones iniciales. Entonces aquí también le damos robustez a una hipótesis del contexto que dice que la presión de propágulos influye en el éxito de la invasión. El tamaño, el número de individuos que ingresa a este territorio influye. Acá, por ejemplo, si es que ese número inicial de exóticos de individuos está sobre un umbral que está definido con este plano gris, seguimos esas trayectorias en azul y llegamos a un escenario de éxito. En cambio, si el propágulo inicial está bajo ese umbral, seguimos esta trayectoria negra y llegamos a un escenario de no éxito de invasión, o sea, un escenario ideal. Hay muchas más conclusiones respecto a esta primera parte. Por ejemplo, por supuesto, la intensidad y la intensidad de creación y competencia van a influir en el éxito de la invasión. Ahí en el paper están todos los detalles de eso y el tamaño del propágulo. Esos fueron como los dos grandes, en general, resultados. Y luego que queremos incorporarle al modelo la invasibilidad, la especie exótica y la del sitio. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Ya. En la ecuación que tenía recién, Ya, aquí. se puede visualizar el gradiente fitness, lo que nombraste antes, la velocidad. Sí, no, acá es un poco complicado, o sea, tú tendrías que, de partida acá todavía no tengo las variables evolutivas. Ah, aquí está esta es la parte ecológica, aquí solamente estoy viendo la variación en el tiempo de los tamaños poblacionales y estos parámetros son constantes, todavía no varían. Cuando incorporo las variables, es decir, hago que este R, ahora mira, acá lo tengo, que el R ahora dependa de esa variable, que las tasas de ataques también dependan, aquí ya tendría que considerar tres variables más, tres ecuaciones. Y la primera ecuación del U sería derivar esto, no, perdón, derivar 1 partido en X multiplicado por esto respecto a el U, respecto al U, ¿ya? Obviamente acá yo puse R de U, pero ese R de U es una función que depende de U, es decir, va a depender de qué mecanismo quieres incorporar al modelo, ¿ya? Entonces, así como visualizarlo, no, pero sería 1 partido en X multiplicado por toda esta expresión derivada parcialmente en U. Aquí va a aparecer el U seguramente. Y esa sería Toda esa primera ese es el como gradiente. ese. Ese es el gradiente del fitness. Ajá. Y eso es el término central de la ecuación de ese rasgo, cómo cambia ese rasgo con el tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, acá incorporamos esa dificultad al modelo para ver, ahora para incorporar este cambio fenotípico, porque como van a llegar, van a interactuar, y esas interacciones desde el contexto generan cambios fenotípicos en la especie, o sea, hay evidencia, de hecho, hay un caracol nativo que engrosó su concha porque llegó un cangrejo exótico, entonces hubo un cambio en un rasgo fenotípico. Y acá nuevamente aparece lo que les mostré al principio, acá se visualiza mejor, ahí está el gradiente del fitness, este parámetro que es la velocidad de cambio, y aquí un término de acotamiento, ¿ya? Y donde el gradiente del fitness es la derivada parcial, o es cómo cambia el crecimiento per cápita, así se define la función fitness respecto a esa variable evolutiva, a esa media de rasgo. Por lo tanto, se suman otras tres ecuaciones, ¿ves? Y así tenemos un sistema de estos totalmente acoplado. Y acá hay una retroalimentación entre la dinámica ecológica con la dinámica evolutiva. Bueno, obtuvimos varios resultados de este modelo. Aquí tratamos de centrarnos en las condiciones para que la invasión no sea exitosa, o sea, lo desfavorable para el exótico. Y aquí hay algunas conclusiones. El propágulo inicial tiene que ser bajo, la velocidad de cambio tiene que ser menor para el exótico. El cambio fenotípico que hay acá, el cambio en características, tiene un costo también. Hay costos, hay compensaciones. Entonces, si el costo asociado al cambio fenotípico del exótico es mayor, eso hace que la invasión no sea favorable, que no sea exitosa. Hay muchas más cosas acá también asociadas a la interacción misma de depredación y defensa de la presa,
Los resultados están acá, que por suerte la semana pasada ya lo aceptaron, después de varios pimponeos, pero ya al fin ya hay que esperar que se publique. Entonces, eso lo que les acabo de mostrar es lo que yo hice en mi doctorado, ese marco. También incorporamos el efecto de la presión de Propagno, pero no les puedo hablar de eso, pero también lo hicimos, está en trabajo actualmente. Y acá ya un ejemplo más concreto. Este es el conejo exótico invasor. Una especie exótica que ya lleva muchos años ya silvestrada acá en territorio nacional, sobre todo en varias reservas nacionales, particularmente en la Chinchilla. Aquí unas chicas de hace tiempo están estudiando el conejo, porque lo que ahora quiere hacer la CONAF es erradicar el conejo y para eso hay que matar al conejo. Pero el conejo lleva tantos años ya inmerso en estas reservas que es parte fundamental de la dieta de varios depredadores nativos. Es muy importante, ya está muy conectado. Ellas construyeron la red trófica con casi 80 especies del conejo y vieron que está súper conectado. Calcularon distintos tipos de índices asociados a la red y vieron que efectivamente el conejo es parte fundamental de la dieta de depredadores nativos, es un depredador también de varios recursos exóticos, por lo tanto, poner un control, una mortalidad sobre el conejo va a generar algún impacto en la dinámica poblacional. Esto es todo estático. Esto es todo estático y lo que justamente quería Paola Correa, que es la líder de este proyecto, ella con su postdoc trabajó en la red y ahora con su Fondesit de iniciación está trabajando en poder darle esa dinámica a esa red, por lo tanto quiere modelar. Es complicado llegar y modelar todas las especies, ¿cierto? En un principio eso era lo que íbamos a hacer, trabajando con modelos de tipo alométrico, pero la parametrización se hace muy complicada ya con 80 especies. Para allá vamos, pero primero manejar, como digo yo siempre, lo partamos de lo pequeño, de lo pequeño y de ahí vamos incorporando, las técnicas de parametrización de un toy model luego podrían extenderse a un modelo de 80 especies, a la red. Entonces, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo en verdad? Estamos considerando aquí un depredador nativo, el zorro específicamente, tenemos una presa nativa que es el debu, tenemos al conejo y tenemos dos recursos. Un recurso nativo que es el quillay y la gulpe que es un recurso exótico. Hay tasas de ataque, hay coeficientes de competencia entre los recursos de plantas y eso describe un modelo. Aquí si alguien trabaja con ecuaciones diferenciales ordinarias, verá que este igual es un modelo bastante simple. Tenemos crecimiento logístico en los recursos y luego crecimientos exponenciales dependientes del consumo y tasas de depredación de tipo lineal. Es súper simple. ¿Por qué no agregarle más? Porque, vuelvo a repetir, partamos de lo simple, veamos qué pasa, luego incorporamos algún mecanismo o complejizamos y veamos qué pasa y comparamos y vamos a poder reconocer qué es lo que está actuando sobre lo que estamos obteniendo. Acá el desafío máximo no fue plantear el modelo, este es un modelo que quizás ya se ha estudiado o alguna parte, deben existir miles de modificaciones de este modelo, pero el desafío principal fue la parametrización, es decir, encontrar valores o rangos de valores para las tasas de ataque, para las tasas de crecimiento, y como digo yo, tratar de que todos los parámetros estén en una armonía, que todo, no poner ahí un valor por poner, sino que realmente esté en una armonía. Utilizamos datos de Paola también para determinar tasas de ataque y logramos, bueno, acá lo mencioné también, aquí está Isidora, que también es ecóloga, y Adriana, que quizás varios la conocen, que también genial que haya aceptado sumarse a este proyecto, porque es bueno tener otra mirada desde el punto de vista matemático. Entonces, Adriana, súper bien. Hicimos análisis analítico, ¿cierto?, para validarnos también como matemáticos, y luego definimos espacios de parámetros de interés, que era lo que yo les comentaba. ¿Cuáles son nuestros parámetros en el modelo que nos importan? Por supuesto, si un modelo trófico nos interesan las tasas de ataque. Entonces, partamos acá, tenemos las tasas de ataques del dengue, en el eje de la abscisa tenemos la tasa sobre el quillay, la tasa sobre la burpia, el zorro, la tasa sobre el debu, la tasa sobre el conejo, y acá el conejo, por supuesto, el consumo sobre el quillay y la burpia. Y este es un ejemplo. Acá tenemos partición de espacios de parámetros. En el panel A estamos viendo tasas de ataques del DEB, de la presa nativa, pero este ejercicio uno lo hace con todo y va sacando conclusiones. En el panel A no hay control. Recuerden que nosotros queríamos ver el control del conejo, cuál era su efecto. Entonces tenemos que estudiar el modelo sin control y luego con control y ver cómo cambian los escenarios. ¿Qué podría llegar a ser ese control?
Entonces, acá no hay control. Acá hay un control mediano, aquí ya hay un control medio y aquí hay un control más alto. Evidentemente hay un cambio en la dinámica del modelo, o sea, están pasando cosas importantes cuando uno incluye un control, perdón, y lo va intensificando. Por ejemplo, la región roja es la región donde están las 3 especies de coexistencia. A medida que incorporamos un control, por supuesto que lo que uno esperaría es que esta región disminuye. Eso es lo que está pasando, ¿ya? También, si incorporamos un control, aparecen nuevas regiones, la 6, la 5 y la 4. La 6, la 5 y la 4. Oh, pero en las 3 no hay zorro. Entonces, el efecto del control es tener un impacto sobre el zorro, ¿ya? Tenemos acá un control mayor, y aquí aparece esta región 9, que la región 9 debería ser una región ideal, en el sentido de que no hay conejo, pero están todas las otras especies, por ejemplo. Entonces aparece allí, pero es muy chiquitita, ¿no? Entonces, las probabilidades quizás de poner un control y tener el escenario ideal son bajas. Igual estamos considerando un control súper sencillo, es una mortalidad extra nomás. Uno también podría variar el control, por ejemplo. Podría considerar que el control fuera algo más de tipo como una Holy Dog, algo asintótico, que dependa de un umbral, es decir, si el conejo está sobre este umbral, ahí lo matamos, y si no, lo dejamos. O que sea esporádico, ¿no? Que sea cada cierto tiempo hacemos una mortalidad. Acá hay muchos desafíos, así que también invitación, si alguien se quiere sumar, por supuesto publicar los resultados que tenemos hasta ahora, extender el modelo a las más especies, y aparece el desafío de la parametrización, distintos tipos de controles. También esto también es interesante, separar entre quillay juvenil y adultos, porque nosotros en el modelo solamente estamos considerando la población de quillay que es comible por el conejo, o sea, arbustos. Pero evidentemente si el conejo consume esos arbustos, esos nunca pasan a ser adultos y hay un impacto negativo como medio indirecto sobre la población adulta de quillay, que es finalmente la población de quillay. Entonces también se puede hacer eso. Podemos incluir dispersión, fragmentación de hábitat e incluir adaptación, que era incluir que algún parámetro, por ejemplo, que la tasa de ataque del zorro podría cambiar. Podría ir cambiando en el tiempo debido a que hay un cambio en algún fenotipo del zorro. Bien, no sé cómo estoy en el tiempo, a ver, pero No está bien. acá me salto como al acto 2, que es el cambio climático. También otra problemática sobre la biodiversidad, particularmente el warming, que es el calentamiento, que está haciendo que, o hay proyecciones que puede aumentar hasta 4 grados Celsius en los próximos 100 años. Es terrible porque varios mecanismos fisiológicos de las especies funcionan o dependen directamente de la temperatura. Entonces, evidentemente va a haber un impacto. Pero hay buenas noticias porque hay evidencia de que las especies están experimentando adaptación térmica, es decir, sus óptimos térmicos están aumentando. Eso les podría ayudar a persistir en un contexto de warming. Y también se están moviendo a nuevos lugares en donde hay condiciones más óptimas, condiciones térmicas óptimas para que puedan tener un buen desempeño. Entonces, este es parte de un trabajo de mi pasantía del doctorado que fue en la UC Davis, en el laboratorio de Fernanda Valdovinos. Ella fue en verdad la ownership de esta idea. Dijo, hay que estudiar qué pasa con la persistencia de las especies en un contexto de warming, pero además hay que incluir los mecanismos de defensa que están teniendo las especies, entonces incluyamos dispersión y adaptación. Nuevamente, como queremos incluir mecanismos bien complejos en el modelado, partimos de un modelo base sencillo. Aquí, un modelo consumidor recurso, depredador presa, es el clásico Rosenwing-MacArthur, con una respuesta funcional Holding 2, pero que los parámetros demográficos dependen de la temperatura, ¿ya? Entonces allí incorporamos que el warming va a ser el aumento en la temperatura media del hábitat y tomamos la proyección del IPCC report y lo aproximamos de una manera lineal. Muy sencillo, uno puede complejizar. Así más o menos se ven las funciones que describen a mis parámetros demográficos. Acá quizás va a quedar más claro. Entonces, esta función de tipo gaussiana, por ejemplo, esta G podría representar una tasa de nacimiento. Entonces, evidentemente hay un máximo que se alcanza en una temperatura óptima, ¿ya? Tiene más o menos esa forma. Lo mismo con la mortalidad, podría modelarse con una función exponencial, por ejemplo, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la mortalidad, y el handling time, que es el tiempo de manipulación, podría ser algo cuadrático, en donde en el óptimo tengo el mínimo tiempo de manipulación.
Y todo esto se incorpora acá en el modelado, entonces va agarrando complejidad. Pero queremos incluir la adaptación, entonces lo que hacemos es que este óptimo puede cambiar en el tiempo dependiendo de algún rasgo térmico. Hay un rasgo térmico, estandarizamos su distribución, obtenemos esta media cero, hacemos una relación entre este rasgo térmico y el óptimo térmico de la especie. Una relación nuevamente sencilla, lineal. ¿Puede variar? Puede variar. Y eso va a provocar un shift en mi performance, o más bien en el desempeño de la especie. Por ejemplo, en esa gaussiana teníamos un óptimo, ponte tú, a los 18. Si la especie experimenta adaptación, mi óptimo podría moverse a 20. Entonces, eso hace que mi tasa de ataque o tasa de nacimiento no disminuya tanto, o no disminuya. Entonces, las funciones dependen ahora de temperatura y de óptimos, pero el óptimo ahora es una función de este rasgo térmico y quedaría algo así. Y eso, por la dinámica evolutiva que ya les comenté anteriormente, también cambia. La dispersión, nuevamente, es complejizar, pero tratemos de hacerlo sencillo. Consideramos un número finito de locaciones, desde los polos hasta el ecuador, y entonces la dispersión es adyacente. ¿Ya? ¿Podría cambiarse el tipo de dispersión? Este es uno sencillo. Acá el desafío de la parametrización de los parámetros que quedan fijos en el modelo y en los análisis nuevamente mi técnica de particionar espacios de parámetros de interés. Acá mi interés es el óptimo inicial, que se supone que puede cambiar con adaptación, puede aumentar. Tenemos 4 colores, cada uno representa un escenario ecológico distinto. El rojo es el escenario de extinción total y el verde con el amarillo son escenarios de persistencia, pero de distinto tipo de persistencia. El verde es una persistencia por punto de equilibrio y el amarillo oscilatorio. Entonces, a medida que aquí no hay adaptación en el primer panel, en el panel central solo la presa se adapta, disminuye el umbral de extinción, lo cual tiene sentido, y cuando ambas se adaptan, aumenta la región de persistencia por oscilación. Y eso matemáticamente también tiene una explicación que por tiempo mejor no la da. Y acá ya incluimos la dispersión. Tenemos 4 filas. En la primera fila no hay ni dispersión ni adaptación. Cada plano que ustedes ven es un parche. Entonces, esta es zona fría, zona media, zona más caliente. En la zona caliente ahí nadie puede persistir si es que no se adapta o mueve. Y acá ya con adaptación sí hay algunas zonas que pueden persistir. Y ya cuando se dispersan, fíjense que hay pura persistencia, pero por punto de equilibrio estable, o sea, no oscilatoria, es decir, una persistencia un poquito más estable. ¿Por qué más estable? Porque nos dimos cuenta que cuando era persistencia oscilatoria, la trayectoria permanecía mucho tiempo cerca del cero, por lo tanto eso ecológicamente no es muy bueno, así que decidimos por un lado graficar las medias de la población, las medias poblacionales, digamos los promedios, si es que había o no realmente especies, pero acá graficamos algo que se llama la probabilidad de extinción, de riesgo de extinción, que es una razón entre el tiempo que la población aparece por debajo del centro humano, o sea, la población es muy baja, con el tiempo total de observación. Entonces vemos que cuando no hay adaptación, esa probabilidad es cercana a 1, cuando hay adaptación también, o sea, contribuye a una persistencia en zonas cálidas, pero con alta probabilidad de riesgo de extinción. Y ya cuando hay dispersión, miren la probabilidad de extinción, es súper baja. Entonces, es un tipo de estabilidad, de persistencia más estable o bien más deseada. También hay proyecciones acá. Primero, someter ahora este trabajo y incluir interacciones, por ejemplo, enotróficas como competencia, que también dependen de la temperatura, considerar trade-off. Este modelo no tenía trade-off, no tiene compensación, no hay un costo asociado a la adaptación térmica. Y eso igual no es tan realista, porque se sabe que esas adaptaciones tienen costos metabólicos o de energía, y otros esquemas de dispersión. ¿Ya? Entonces, ya ahora sí, creo que fue largo. La modelización matemática nos puede permitir comprender y predecir dinámicas ecológicas que son complejas. Los sistemas dinámicos, en mi caso particularmente los sistemas de ecuaciones diferenciales, son un objeto matemático poderoso que nos permite incorporar distintos tipos de mecanismos. Y lo más importante para mí es el trabajo interdisciplinar, fundamental para que podamos comprender y realmente abordar estas problemáticas. Eso. Así que muchas gracias.
Gracias, Viviana. Igual pasamos entonces a la ronda de preguntas. Si hay aquí una presencial, una pregunta. En el primer trabajo, cuando mostraste el número 9, que la probabilidad de llegar a 9 era muy bajita. Ahí hiciste el análisis de las condiciones iniciales como lo hiciste antes. No. Hicimos así analíticamente, no, pero sí hicimos un barrido de condiciones iniciales en un rango de valores que esté como en armonía con otros, de condiciones iniciales para zorro, fuimos variando. Yo me refería a la del conejo. Numéricamente lo variamos y no sigue el mismo escenario, o sea, no está dependiendo, al menos en esa región de espacio de parámetros, no está dependiendo el escenario final de la condición inicial. Buena pregunta esa igual, pero habría que demostrarlo quizás en más analítico, pero numéricamente no, porque igual Aunque hubiese sean sido... conejos, aunque hayan pocos conejos. O sea, aunque extingan a los conejos a cero. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que por eso tiene que ser realista la condición inicial, o sea, el inicial para nosotros es ahora. Y ahora no podemos decir que no hay conejo. Entonces, estamos partiendo de lo que tenemos son escenarios de condiciones iniciales. Pero El escenario de baja población, de mediana y de plana. Pero Y ahora el- se extinguir, como que querían extinguir conejos. Sí, porque quieren extinguirlo. Pero sí, y no pensaron si disminuyen esa condición inicial extinguiéndolo. La condición inicial es la población actual de conejos. Sí, Entonces, la pero idea es... si matan la mitad de los conejos, ¿qué pasaría? Eso es lo que estamos haciendo con el control. El control, control. tenemos control sin control, Ajá. luego con un control bajito, como que matamos el 20%, después el 50% y después el 70%. Ok. Sí, sí, sí. Ay, Y en efecto, o sea, cambia igual. Se vio cambio ahí. Cambia, sí. Sí, sí. ¿Algún otro, Carlos? Hey, gracias, Yana, por tu presentación, todo súper didáctica. Sí. Bien, Me quedó una duda en el primer modelo que presentaste cuando estabas modelando las presas invasoras, ¿me la podías? Sí. Acá. Uy, vamos a ver. Casi- El modelo base que es casi- sencillo, casi ¿cierto? inicio, casi Sí, inicio. sí, es el modelo que trae. Ese. Este es el primero. El modelo, hicimos un modelo clásico de competencia entre dos especies. Los depredadores están compitiendo, es un tipo de competencia indirecto que se llama por interferencia. Que hay harta evidencia de que los depredadores pueden competir, por ejemplo, el olor. Si un depredador nativo siente el olor del exótico, se va de ahí. Entonces es como una competencia un poco más indirecta. Lo que captura los parámetros en definitiva, ¿no? Sí. Lo que tiene puesto es. Ajá. Pero en el modelo hay algo que haga ver cuál es el exótico, cuál es el nativo, porque en principio a mí me parece un modelo de competencia de dos depredadores y una presa. Sí. Acá, esta es la ecuación del exótico. ¿Ya? Sobre el exótico hay un supuesto de que la presa nativa aporta directamente a su capacidad de carga, porque se entiende que no es una especie de ahí. Entonces le está dando como un espacio porque lo come en ese lugar. Pero además, que hay un parámetro acá que trata de representar el hecho de que este depredador, como es exótico, es generalista. Tiene otra característica distinta al nativo. Que si se va a esta presa nativa que está aquí explícita, puede seguir como otra cosa, que es como una característica potente de la especie exótica. Entonces eso marca como la diferencia entre esta ecuación y esta y se puede. Y además, nosotros estamos proponiendo esto, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Es justamente el cómo variamos el alfa y el beta. Como tratamos de ponernos en distintos escenarios. Si este exótico depreda más, que es lo que suele pasar también, vamos a tener este escenario. Entonces, como mostrar, oye, si sabemos que los exóticos consumen más, son mejores competidores, son generalistas, estamos bajo las peores condiciones, entonces esa especie va a llegar a ser una invasora. Nosotros parametrizamos con el bisón, que hay varias literaturas sobre valores de parámetros, entonces fue un poco más sencillo, pero uno podría parametrizar con alguna especie exótica que todavía no se sepa que sea invasora, que no se visualice el daño. ¿No aparece acá un principio de exclusión competitiva? No, por el alimento alternativo. O sea, si este se extingue, por ejemplo, hay casos que se extingue por la presión de competencia y hay otros casos que se extingue por el alimento, porque este come mucho y no le deja comer también.
Ahí está eso todo especificado así como en el trabajo. Gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Francisco. No, muchas gracias. Muchas gracias por tu charla. Pensé que ya no había más preguntas. Sí, la puedo echar. Tú comentaste algo sobre una curva de bifurcación. ¿Podrías Sí. entender? Estas son, aquí, bueno, En el caso, bueno, en el caso 2, pero también puedes comentar sobre esto, un poquito más sobre eso. bueno, lo que hace la teoría de bifurcaciones, digamos, tú eliges algún parámetro que te interese del modelo, puedes elegir dos, tres, un parámetro, yo siempre elijo dos. Entonces, cada curva lo que marca es un cambio en la dinámica del sistema. Entonces, por ejemplo, bajo esta curva, y cada bifurcación tiene nombres, porque se sabe, se conoce como cuál es el cambio que hay en la dinámica, está la clásica silla nodo, ¿cierto? Que para un lado de la curva tenemos dos equilibrios y para el otro no tenemos equilibrio. También hay silla nodo de ciclos. Para un lado hay dos ciclos, para el otro lado colapsan los ciclos y desaparecen. Y así. Entonces, eso es lo que acá yo, con las condiciones analíticas, puedo construir estas curvas. Entonces me particionan. Aquí el comportamiento del sistema es distinto a acá. Y ese comportamiento yo lo asocio a un escenario ecológico. Acá distingo entre invasión exitosa, que son las caritas tristes. Evidentemente no son los mismos. O sea, acá hay carita triste y aquí igual, pero es porque se estableció el exótico. Por ejemplo, quizás acá, no recuerdo bien, pero quizás acá se estableció solo con la presa nativa y extinguió al depredador nativo. Y en la otra región también se estableció, pero extinguió todo. Entonces, como que, y también en otra región se estableció con el sistema nativo, pero eso fue otro análisis que hicimos, que a pesar de que el escenario sea de coexistencia, uno tendría a pensar que igual no está haciendo daño porque no se está extinguiendo la especie nativa, ¿cierto? Pero hay que analizar qué pasa con las densidades, quizás disminuyeron mucho en comparación a antes de su llegada. Entonces eso también otra cosa. Pero eso es en las curvas de bifurcación. Vamos a ver si aquí en el chat parece que no. No, no hay pregunta en el chat. Bueno, entonces, Va. Dispersión. ¿Qué fenómeno representa eso? La dispersión con temperatura. La dispersión es cuando se mueven las especies, cuando se van moviendo de una locación a otra. En este caso se iban moviendo al parche adyacente como al vecino. ¿Y ahí ya no queda un sistema de EDP? No, yo solamente estoy modelando la dispersión con un término como migratorio. Sí, sí. Pero podría hacerse la versión en EDP y ver qué pasa. Ya, bueno, muchas gracias, Iveta. Gracias. Luego, vamos un minutito para fotos y después pasamos al coffee. ay, muchas gracias, Carlito. Igual, chao, nos vemos el miércoles. Muchas Que esté gracias. bien. Esté bien, Carlito. Y a todos Igual, los que igual. están ahí en la parte de online. Dígame, señor. Por favor, escanear ahí. Ahí nos vemos, Carlito.